Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Ya estamos otra vez por aquí. Estamos más o menos a mediados de mayo y este es un vídeo en el que, como es habitual por estas fechas, vamos a buscar el caracol dentro de nuestra granja. Como veis, os he traído aquí delante de nuestra famosa higuera porque ya empiezan a salir hojas y dentro de nada estará súper tupidita y nos dará una sombra genial que nos ayudará pues, en los trabajos de cada día aquí pues, para descansar un poquito y estar un poquito frescos, tener nuestra agua fresca y todo lo demás. Bueno, los que seguís el canal o los que nos habéis visto otras veces ya sabéis que es una de nuestras mejores herramientas. Bueno, que no quiero liarme. Lo que vamos a hacer hoy es enseñaros un poquito cómo está la granja y cuál es la actividad del caracol que tenemos dentro. Os pongo un poco en contexto, ¿vale? Esta primavera de 2024 está siendo una primavera bastante húmeda, con buenas lluvias, está siendo una muy buena primavera, ¿vale? Con respecto a la campaña de 2023, que si os acordáis, pues fue un poquito más seca y teníamos menos lluvias o de forma menos cotidiana, ¿vale? Entonces eso se va a notar. Lo que vais a ver dentro del C3, que es donde estamos, es una granja con una vegetación súper frondosa, que es, si tenéis granja, es lo que os está pasando a todo el mundo en toda la península. Está siendo una primavera bastante buena, entonces, digamos, nosotros le decimos que tiene ventaja la vegetación, está creciendo bastante. ¿Qué implica esto? Esto implica que el caracol en principio estará de coña, o sea, va a estar bastante bien. Lo que nos pasa es que nos va a resultar un poquito más difícil verlo que, por ejemplo, el año pasado o en veces anteriores que teníamos la vegetación un poquito más baja. Pero eso, como os hemos dicho siempre, no tiene por qué ser malo. O sea, el hecho de que tú no veas el caracol no quiere decir que no esté. Lo que vamos a buscar dentro son síntomas de actividad. Vamos a ir buscando el caracol, a ver cómo está de tamaño, cómo está de desarrollo, todas esas cosas que hacemos normalmente en estos vídeos, ¿vale? Hoy tenemos una novedad, mirad, una cosa que no hemos hecho nunca, ¿vale? Estamos a puntito de llegar a los 1000 suscriptores y es como una cifra redonda y demás. Un pequeño objetivo que nos marcamos cuando empezamos con el canal es que el primer año tuviésemos 1000 suscriptores. Bueno, ya ha pasado el año y estamos casi a puntito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo primero, pedirte que te suscribas. Si estás viendo estos contenidos y demás y no te has suscrito, pues suscríbete, que nos ayudas bastante, ¿vale? Además, por las estadísticas y demás, la mayor parte de la gente que nos veis no estáis suscritos al canal. Es gratis, ¿eh? No cuesta nada y no hace falta que actives la campanita si no quieres y tal, no te van a molestar ni nada. Pero bueno, eres un suscriptor o una suscriptora más y ayudas al canal a crecer, ¿vale? Así que lo primero, si no estás suscrito o suscrita, suscríbete. Lo segundo, en los comentarios de este vídeo vais a poder dejar un comentario, el que sea, da igual, y haremos un sorteo. Lo que no tengo todavía claro es cuánto tiempo dejaremos, pero creo que un mes estará bien, ¿vale? O sea que dentro de un mes haremos un sorteo con todos los comentarios de gente que esté suscrita al canal, ¿vale? Entonces, suscríbete al canal, comenta este vídeo y entrarás en el sorteo de un curso online, ¿vale? El curso online está valorado en 150 euros, así que es un regalo bastante contundente. Además, si te gustan los contenidos que estás viendo y demás, pues ya sabéis que en nuestro curso online eso se amplía, se da una visión un poquito más concreta de todo esto, o sea que te gustarán. Y si no, pues se lo puedes regalar a alguien, porque te daré un código para que tú se lo des a quien quieras, ¿vale? Bueno, pues sin más historias y sin más de nada, nos vamos a ir dentro a grabar, a ver si encontramos el caracol y os vamos explicando un poquito cómo está nuestra granja ahora mismo, cómo está con respecto al año pasado y demás, ¿vale? Para que podamos comparar. Venga, vamos para adentro. Bueno, venga, pues vamos a ver cómo está y dónde está el caracol. Como veis, ya simplemente detrás de mí, la granja está exuberante este año. Ya hemos cortado un poquito los pasillos, os lo enseñaré, y también se ve que está subiendo bastante de altura toda la siembra y demás. Dentro de poco tendremos que cortar un poquito por arriba, pero bueno, eso será para otro vídeo. Mirad, vamos a ir buscando el caracol. Como os dije antes en la introducción, lo que vamos a tener que buscar sobre todo son esas hojas mordisqueadas que nos dan pie a saber que ahí ha habido bastante actividad. No sé si lo veis, si se ve. También vamos a encontrar el caracol, no os penséis que no. Lo que pasa es que no va a ser tan evidente como el año pasado. ¿Por qué? Pues porque no porque haya menos caracol, sino porque hay mucha más vegetación. Mirad, aquí ya tenemos, en esta hoja, ¿veis? Ya tenemos
el caracol. Por ahí también se ve. No sé si lo estamos viendo. Por ahí también se ve, mirad. ¿Lo veis? El caracol está bastante bien, o sea, hay bastante cantidad de caracol, aunque no es muy evidente a la cámara, pero sí que hay bastante cantidad, además se ve muy bien, no es evidente en la cámara, pero fijaros cómo están las hojas, mirad, mirad esta hoja. Todo eso que le falta a las hojas, todo eso lo ha hecho el caracol. O sea, que en este criadero perfectamente, tal y como está, podemos no ver caracol porque está hasta arriba de vegetación, pero podemos saber perfectamente que hay caracol. Mirad cómo están estas hojas. ¿Lo veis? Entonces, si vemos esto, no preocuparse. Hay caracol seguro. Ahora, ¿qué tamaño de caracol tenemos? Mirad, ahí se ve mi dedo y se ve el caracol. ¿Cómo está con respecto al año pasado? Tenemos una ventaja, como el año pasado grabamos todo esto pues casi cada 15 días, pues ahora podemos hacer una comparación. Lo que voy a hacer es que en la edición yo me voy a buscar los vídeos del año pasado y os los comparo con los de este. Os voy a comparar cómo estaba el caracol en la misma fecha que ahora, es decir, ahora estamos a 12 de mayo, pues buscaré el vídeo en el que estábamos a mediados de mayo y os pondré cómo estaba el caracol y luego os lo compararé con la cantidad de tiempo que llevamos. Ahora mismo llevamos 2 meses desde que soltamos el caracol. Entonces os lo compararé con cuando llevábamos 2 meses de criadero. El año pasado, si os recordáis, echamos el caracol un poquito más tarde. Entonces vamos a ver las dos comparaciones a misma fecha y a misma cantidad de tiempo. Y vamos a ver cómo está evolucionando este año con respecto al año pasado. ¿De acuerdo? Básicamente eso es lo que tenemos que hacer. Este es un trabajo diario. Yo os lo grabo de vez en cuando porque no tenemos mucho tiempo para grabar vídeos, pero es algo que si tú tienes una granja, pues necesitas ir haciendo de continuo cada día. Mirad cómo está ese caracol. Ese caracol probablemente sea del año pasado, ¿eh? Pero vamos, que ya puede ser perfectamente un caracol de 2 meses. Entonces, bueno, que sepáis que por lo menos en nuestra granja el caracol va bastante bien. Va muy rápido, como ya fue el año pasado. Es fundamental la siembra, ya os lo he dicho más veces. Y nada, esto poco a poco ir esperando. Lo que este año le hemos puesto muy poquito pienso, porque hemos podido venir poco al criadero, pero ya está para empezar a comer pienso. Como veis, no le hemos puesto los refugios, debido a que el año pasado tuvimos problemas con la humedad. Este año hemos decidido poner los refugios un poquito más tarde, porque los refugios nos mantienen la humedad. Ahora lo que haremos será limpiar toda esta parte de aquí, que se desbrozó, si lo veis, en el suelo se ve que quedan los restos de vegetación. Eso lo tenemos que sacar, que quitar de ahí, para que cuando pongamos los refugios, pues la parte de abajo esté limpia. Y poco más, no hay mucha más historia. No sé, si tenéis alguna duda o alguna consulta, pues la dejáis en los comentarios, que además ya sabéis que de esa manera pues vais a entrar en el sorteo de un curso online que vamos a hacer con este vídeo y seguramente que con el próximo, con el objetivo de que nos ayudéis a llegar a 1000 suscriptores. Bueno, pues nada, este ha sido el vídeo de hoy. Un vídeo como muy típico de nuestro canal y de estas fechas. Buscar el caracol, enseñaros cómo está de tamaño, cómo está de actividad, cómo se ha ido moviendo, cómo está un poco el criadero. Bueno, lo que os venimos trayendo por estas fechas y para teneros informados de cómo vamos, ¿vale? Por lo demás, nada más, agradeceros un montón que nos veáis, agradeceros un montón que os suscribáis si no estáis suscritos y esperaros para el próximo, que no tardaremos, ¿vale? Venga, nos vemos en el siguiente.